vení, amigo. ¿No? ¿Estás bien ahí? ¿Tenés una buena visual de la... Estás en la popular ahí. ¿Platea preferencial no querés? ¿Ya estamos? Bueno, muy buenos días para todos, para todas. Señor embajador, placer nuevamente darle la bienvenida en esta casa a todo el panel, que ahora ya lo vamos a presentar, a todas las autoridades que nos acompañan de la universidad, a toda la comunidad académica y educativa. Bueno, la verdad que lo primero, ¿no? Lo primero. Agradecerle en serio al embajador, a su ministra consejera, a la responsable, a la encargada de comercio de la Embajada de Bolivia por acercarse a la Universidad de Lanús. Y en un momento que no es ninguna novedad, destacar la valentía en que se anima a venir. Porque lamentablemente, y por razones que obviamente exceden a esta universidad, las universidades están en el foco de la tormenta, del hostigamiento, y la verdad que tener su presencia acá no solo que nos da fuerza, nos da ánimo, pero sino también nos invita a seguir por el camino que consideramos que hay que construir, que es ese camino donde acercamos el conocimiento, el pensamiento y esa necesidad de procesar la información y los aprendizajes de manera crítica en pos de la construcción de la unidad. Desde el Centro Ugarte pensamos en este mecanismo de encuentro académico e institucional, pensando en conversatorios, en este caso con el señor embajador Ramiro Tapia, el embajador del Estado Plurinacional de Bolivia, pensando en un punto de encuentro. Es decir, ¿qué es una esquina? Nos preguntábamos, ¿no? Una esquina, naturalmente, es un punto de encuentro. Si tengo que ir a tal lado, bueno, está en la esquina tal, ¿no? Siempre, todos en nuestras vidas tuvimos eso como punto de referencia. Y acá lo que queríamos hacer es que sea un punto de encuentro entre la UNLA y el Estado Plurinacional de Bolivia. Y por eso es que hemos convocado a docentes, investigadores de esta casa, que han estudiado, que han investigado, que tienen mucho conocimiento sobre distintos aspectos de la vida y de la gente de Bolivia, de sus pensadores, de sus académicos. Y por ello es que, señor embajador, usted está rodeado, no es que lo queríamos intimidar, pero por eso lo hemos rodeado de lo que consideramos que es gente muy preparada, con muchísimo conocimiento, con mucha vocación de seguir integrando lazos desde el punto de vista académicos y de distintas miradas. Por ejemplo, está Florencia Ávila, que es doctora en arqueología y en antropología, investigadora del CONICET, docente de esta casa, obviamente también investigadora de esta casa, pero Florencia dedica gran parte de su proyecto de investigación, de sus investigaciones que hace en Bolivia, en la región de Chicha, ¿no? La región de Chicha. Así que sabe más de Bolivia. Bueno, ahí le cuentan qué región al embajador, digamos, ¿no? Sabe. Marcos Mele, más allá, Marcos es secretario de Investigación y Posgrado acá. Licenciado en Ciencia Política, magíster en Historia, ha escrito libros, fue investigador docente además también del Centro Ugarte, como historiador sigue mucho a muchos de los pensadores, y Marcos ha escrito libros, ha publicado artículos académicos, y en eso, sus aportes en relación a los pensadores y algunos pensadores de Bolivia claramente van a ir en consonancia con lo del conversatorio. Está Juan Godoy, doctor en comunicaciones, ¿no? En ciencias de la comunicación, ha escrito varios libros, es el director de la especialización en pensamiento nacional de esta casa, además docente de esta casa,
y seguidor, entre otros, de Montenegro, ¿no? Vos le seguiste mucho a Montenegro. Vos, Marcos, a Solís Rada, esencialmente. Tama Galín, que es licenciada en Ciencias de la Comunicación también, magíster en Relaciones Internacionales, vivió en Bolivia. Y ella se hizo capacitación profesional en la Universidad de San Andrés, fue, ¿no? En la Universidad de San Andrés, donde hizo una diplomatura o tecnicatura en Ciencias de la Educación y además también en Geopolítica. Y por lo tanto hizo parte de su formación académica en el Estado Plurinacional de Bolivia. Y está Facundo De Vicenzi, que es doctor en Historia. También coordinás acá con la especialización, seguiste mucho el pensamiento Montenegro. Augusto Céspedes, perdón. Augusto Céspedes, docente, investigador también. Todos, señor embajador, han pasado o están involucrados con el Centro de Estudios Manuel Ugarte, y la verdad que nos parecía una esquina propicia, ¿no?, para que usted pueda, con sus conocimientos y su historia, poder intercambiar con académicos que realmente han estudiado sobre su país, aspectos concretos sobre su país. La idea es ir replicando con la mayor cantidad desde el Centro de Estudios Ugarte, queremos ir replicando estas actividades con la mayor cantidad de países de la región a lo largo de este año, y por supuesto que estamos arrancando acá con el Estado Plurinacional de Bolivia. Así que, señor embajador, le agradecemos nuevamente su presencia, lo dejo en las manos acá de la licenciada Magalí Gómez, y estamos muy contentos de poder arrancar esta actividad con usted. Así que muchísimas gracias a usted, a su equipo y a todos los que están acá, a Francisco Pestana, muy especialmente, que fue uno de los pioneros de esta universidad en ir al Estado Plurinacional de Bolivia en carácter de autoridad y académico de esta universidad. Así que muchísimas gracias a todos por estar y saludamos a los que nos están siguiendo por las redes de esta universidad. Muchísimas gracias. Bueno, a ver, ahí se me escucha bien, ¿no? Bueno, buenos días a todos y a todas. Me toca hoy estar un poco moderando y coordinando esta charla, este conversatorio, como decía recién Francisco. La idea es que podamos generar un diálogo, ¿no?, un ida y vuelta. Él planteaba la esquina Bolivia, ¿no?, y este punto de encuentro. Y bueno, esto es un poco lo que hacemos en esta universidad, ¿no?, en esta universidad comprometida con los problemas nacionales, con los problemas latinoamericanos, ¿no?, que tratamos siempre de salir de los muros y poder, bueno, generar puentes, vínculos, intercambios. Así que el espíritu de este encuentro tiene que ver con eso. Así que bueno, te invitamos, está bien. Sí, para hacerlo un poquito más espontáneo, más informal, ¿no? Más dialogado. Bueno, esto, ¿no? A que vayamos dialogando, charlando, hacer un ping-pong, ¿no? Ir y venir. No queremos que sea una cosa expositiva, sino más de diálogo. Así que bueno, en ese sentido a mí me toca abrir, como recién estaba comentando Francisco, bueno, yo vengo trabajando cuestiones que tienen que ver con las relaciones internacionales, con la política exterior. También estamos trabajando desde el Centro Ugarte un proyecto de investigación que tiene que ver con el litio, en el Triángulo del Litio, ¿no?, y poder pensar la integración y la cooperación regional entre nuestros países en ese sentido. Y lo primero que quería quizás traer una reflexión, y en realidad para poder abrir esta conversación, es que cuando estudiamos las políticas que tienen que ver hoy con el proceso de cambio, ¿no?, con todo lo que bueno, es la política de Bolivia desde que asumió Evo Morales en el 2005, 2006, hasta hoy con el presidente Arce, que se sigue sosteniendo el modelo económico, productivo, comunitario, social. Algunas cuestiones, ¿no?, que encontramos es la política de las nacionalizaciones, que es tan importante para Bolivia. Un poco el pensarnos, ¿no?, en este encuentro, en esta charla, tenía que ver, bueno, ¿qué puedo decir yo de mis tiempos cuando estuve viviendo allá en Bolivia? Y me acuerdo que de las primeras cosas que se planteaban, y era un tema que salía todo el tiempo, era la cuestión de la nacionalización de los hidrocarburos y la distribución que eso permitió entre el pueblo, ¿no?, boliviano, las transformaciones que esto generó. Y esto se respiraba en todos lados, ¿no?
Se respiraba las nacionalizaciones, se respiraba también la participación popular, ¿no? Las organizaciones políticas, sociales, sindicales, campesinos, indígenas, ¿no? Los pueblos originarios, también están en cada una de las políticas que podemos pensar alrededor de Bolivia y del proceso que está llevando adelante desde hace ya un tiempo, aunque hubo un golpe de Estado en el medio, se pudo recuperar, ¿no? Y evidentemente hay un apoyo popular muy grande, que eso también es importante, muy importante tenerlo en cuenta. Y después el tema de la descolonización, ¿no? Son como yo creo que los tres grandes ejes que podemos pensar: nacionalizaciones, descolonización, con todo lo que eso implica, y participación popular. En ese sentido, bueno, son cuestiones que venimos trabajando con el tema del litio, obviamente, ¿no? El litio y los recursos estratégicos. Venimos trabajando desde el Ugarte, desde una posición de geopolítica nuestroamericana, ¿no? Y de poder pensarnos de manera situada, de, bueno, cómo pensar la unidad continental. Y los recursos estratégicos nos parecen claves, y Bolivia en ese sentido tiene todo un desarrollo que es muy importante, que es algo que nos gustaría que nos cuentes un poco. Y después, en términos de política exterior, todo lo que es el vivir bien, la diplomacia de los pueblos. Yo creo que este encuentro es una expresión de esta diplomacia de los pueblos. Así que, bueno, nada, abrirte un poco, empezar por ahí, un poco con lo que implica el proceso en Bolivia, con los ejes estructurantes, como para arrancar la conversación, y después los compañeros, la compañera van a estar también haciendo comentarios sobre el pensamiento, ¿no? Boliviano también, cómo hizo y cómo hace el pensamiento también a lo que es hoy Bolivia y todas las transformaciones tan importantes que ha logrado en estas últimas décadas. Así que bueno, abrimos entonces. Sí, sí, claro. Buenos días, ¿me escuchan? ¿Sí? Hola. Hola, hola, hola. Hola. ¿Me escucha? Ah, bueno, muy bien. Muy buenos días. Estoy abrumado por tanta gentileza, por tanta recepción. Además me hacen hablar a mí primero, es muy complicado. Me siento como un deportista que va a entrar a un gran partido de fútbol y escucha la alineación y ya está perdiendo 1-0, porque semejantes personalidades que están a mi lado me han abrumado, pero en este caso, a ver, vamos a tratar de salir de esto. Quiero decirles que en primer lugar quiero hacer un homenaje antes de poder hablar a un argentino notable, a un argentino inmortal, que cuando he venido a esta universidad me he emocionado. Él decía que las universidades se pinten de blanco, se pinten de café, se pinten de negro, se pinten de obrero, se pinten de campesino, porque la universidad es un derecho de todos y no un privilegio de pocos. Ese gran personaje era Ernesto Guevara, conocido como el Che, nacido en la Argentina y sembrado en Bolivia. Va mi homenaje a esta persona. Y en esta emoción que tengo ahora me toca hacer una introducción acerca de lo que los expertos van a hablar, y quiero decirles que este medio donde vengo el día de hoy es un símbolo de la intelectualidad, de esa intelectualidad que creemos muchos todavía, de los intelectuales orgánicos que deberíamos hacer en los cambios de nuestros países. Y en este caso quiero poner énfasis en algunos aspectos que no está precisamente en la pregunta o en la introducción que me han pedido, sino que es justo y necesario aclarar. Cuando estoy rodeado de estudiosos de la calidad de ustedes, ¿no? Doctores en historia y todo, yo creo que este medio, el que nos permiten hablar, es el que debemos decir algunas cosas, porque hay medios ahora de comunicación que sean de la farándula, del deporte, creo que tienen una ignorancia acerca cuando hablan de Bolivia. Hace algunos días, en un medio de comunicación deportivo, ha habido un personaje, un ciudadano que, bueno, es argentino para lamento de muchos seguramente, que yo quiero decirlo con todo lo que no puedo decir en esos medios de comunicación, la ignorancia es atrevida. Cuando habló muy mal de Sucre y habló muy mal de Potosí, un señor que se dedicaba al fútbol y tuvo epítetos que en este caso nunca favorecen
a lo que quisiéramos hablar el día de hoy. Habló mal de Sucre, habló mal de Potosí. Y quiero decir, para que todos ustedes sepan, que Sucre y Potosí son emblemas de nuestras nacionalidades, reconocidas como parte intangible de la humanidad por la UNESCO. Y decirles que el Gran Potosí, primero una persona ignorante ha hablado mal de Potosí, pero cuando veía el Quijote, se ha cambiado todo el discurso que tenía para hoy. Vi al Quijote allá afuera y vamos a poner equiparando qué es lo que significaba lo que habló este señor. Potosí fue una de las poblaciones más densamente pobladas cuando tenía la riqueza que no fue para los bolivianos ni para los argentinos, se llevaron hacia Europa. Y él decía, cuando hablaba del Quijote, don Miguel de Cervantes, que es en este caso los que saben de historia o los que hablan de eso, he sido creo que el mejor literato de la lengua castellana. Él decía que cuando algo vale mucho, vale un Potosí. Entonces hay que leer la historia para hablar de Potosí. Cuando habla de Sucre, cuando habla que se tuvo que tapar con una venda, por dónde transitaba por Bolivia, porque a los dos lados había precipicio, creo que esa ignorancia no se la puede permitir, porque si veía parámetros sin ningún precipicio y con un paisaje incomparable que es una carretera totalmente ahora por el proceso de cambio asfaltada, y no solamente nos faltó el respeto, sino que no revisó un poquito de la historia de lo que significa Sucre y Potosí. Con estos delegados que ustedes lo están viendo a mi lado, que no me van a dejar mentir de lo que estoy hablando, quiero decirles que en Potosí estaba la riqueza más grande que tuvo antes de la colonia y que la colonia explotó para favores de otros. Se tuvieron que formar ciudades intermedias y se formó Sucre porque era una cabecera de valle que tenía mejor clima que Potosí, y bueno, todos los colonos fueron allá a Potosí y se formó la primera, una de las primeras universidades latinoamericanas, la Universidad de San Francisco Javier, y esta Universidad de San Francisco Javier este año cumple 400 años de historia, de tradición, y no era justo que hablen mal de Potosí o hablen mal de Sucre. Allí en San Francisco Javier se formaron los protomártires de la independencia argentina. Ese 25 de mayo allí salieron los que se llamaban, como decía el compañero, los doctores de Charcas, argentinos que vinieron a liberar a la Argentina. Y cuando fueron por esas carreteras en sones libertarios, estaban queriendo liberar y formaron los Ríos de la Plata. Y cuando formaron los Ríos de la Plata, la primera junta tuvo, el que me dirigió la junta esa, un ciudadano que se llamaba Cornelio Saavedra, que nació en Potosí. A este señor que nos faltó el respeto, sería bueno que alguna vez en ese medio deportivo nos den oportunidad de hablar y decirles que esa ofensa no nos hace retroceder, más bien hace que pidamos que tengamos el respeto necesario para que nunca más puedan hablar mal de lo que la historia está sancionando, que son historias brillantes que deberíamos tratar. Ahora sí entro en el tema que me están pidiendo hablar. ¿Qué significa para nosotros Bolivia en el contexto que vamos a hablar de los líderes intelectuales? Creo que la colonia devastó nuestro país, y el otro día vi un análisis de la geopolítica que están hablando los compañeros o van a hablar con mayor detalle. Bolivia y Guatemala son los únicos países en todo este contexto que tenemos una mayoría originaria campesina. Un 65% de nuestra población boliviana tiene origen originario, disculpen la redundancia, y campesino, pero que nunca llegaron a ser gobernantes, que nunca pudieron salir de adelante. La misma república no liberó totalmente de la esclavitud, del pongueaje, y fuimos relegados muchísimos años. Hoy día van a hablar de Montenegro, de Céspedes, no voy a recalcar en ellos,
pero también ha habido grandes historiadores o gente intelectual que ha hablado de los movimientos originarios que participaron como, disculpen la expresión, como Carmen de Cañón en muchas reivindicaciones generales, y que creo que hay que tomar en cuenta siempre su paso por toda la historia que tenemos. Tupac Katari, Sara Tevilca, Bartolina Sisa, cuando la Juana Zurduy fue con su marido a hacer una revolución, a ayudar a la Argentina en su liberación, también hubo tropas indígenas, pero nunca fueron consideradas como parte sustancial de los cambios que puedan llevarse adelante. Hay historiadores nacionales como Fausto Reunaga, que rescata todo ese valor del proceso originario campesino que se iba a dar. Y yo no puedo dejar de lado, porque cuando hablé con Francisco le dije, qué bien que hablen de Montenegro, de los que están hablando del compañero que estuvo presente en la última nacionalización de los hidrocarburos, y bueno, pero no podemos olvidar de lo que somos nosotros como universitarios, de la esencia del intelectual orgánico que también ha estado presente en los cambios. Y hoy yo quiero hablar un poquito de alguien que deberíamos tenerlo siempre presente a nivel de Bolivia en las reivindicaciones generales y en la integración que se ha dado. Una persona que nació en una cuna noble, como dicen, no decir de alcurnia, porque creo que ese término de alcurnia ya se fue con la colonia, pero una persona económicamente de una familia potentada, que nació en Cochabamba, Marcelo Quiroga Santa Cruz, que no solamente se dedicó a tratar los temas de las intolerancias que había en los sistemas económicos en esa instancia, sino que es uno de los principales gestores de la cultura boliviana, que no, en su corto periodo de vida no se pudo dar significativo a la vida que tuvo Marcelo Quiroga Santa Cruz, porque se dedicó al arte, a la cultura, al cine, a muchas actividades, y siempre reconoció que él no nació de una cuna humilde, pero sí luchó por las injusticias que tenía Bolivia. Él ha hecho unas obras trascendentales en la literatura boliviana, El saqueo de Bolivia, que uno de los primeros escritores intelectuales que habló de todo lo que significó la dictadura militar de Banzer, con el Plan Cóndor, con todo lo que pasó, que las nuevas generaciones creo que tenemos la obligación de decirles que ha habido un pasado que nunca deberían olvidar. Él llegó al Parlamento con un partido muy pequeño, pero allí cuando llegó al Parlamento hizo un juicio que finalmente le costó la vida a Marcelo Quiroga Santa Cruz por esta obra, porque en 1980, en el golpe de García Messi, del narcotráfico que se hizo cargo de mi país, lo asesinaron el primer día del golpe de Estado, y hasta el día de hoy estamos pidiendo justicia, porque los bolivianos no queremos ni olvido ni perdón, sino que se haga justicia, que devuelvan por lo menos su cadáver o digan dónde lo han enterrado. Pero ese legado de Marcelo Quiroga Santa Cruz hace que en esa corta vida que tuvo este personaje, fue por si acaso el primero, el segundo una nacionalización, me parece en Germán Buch también iba de los hidrocarburos, pero luego Marcelo Quiroga Santa Cruz en un periodo corto de un cambio militar con militares supuestamente patrióticos, Obando Candia era el que tomó el poder, fue ministro de hidrocarburos y se dio una nacionalización de los hidrocarburos hace mucho tiempo, antes de nuestro proceso de cambio. El autor intelectual de esto, devolver la riqueza para el dueño, fue Marcelo Quiroga Santa Cruz. Y también tenemos una catalogación de las mejores obras literarias de todos los tiempos en Bolivia, y su obra Los deshabitados está entre las 10 mejores obras de la literatura boliviana. Bueno, aunque tarde y siempre, creo que es un honor hablar de este personaje que siempre debería estar ligado a lo que está pasando. Ahora voy a hablar un poquito del proceso de cambio y luego a volver al final también hablando de Marcelo Quiroga Santa Cruz. Todo este tiempo que hemos vivido en Bolivia, brevemente, para que puedan hablar los verdaderos intelectuales acá, para que nos refresquen esta charla.
es que Bolivia ha tenido que esperar muchos años para que ese 65% acceda al poder y en el poder pueda ser que a través del vivir bien podamos integrar a nuestras nacionalidades. Tuvo que venir un humilde campesino, un pastor de ovejas, de llamas, un campesino que vio la realidad del país, Evo Morales Ayma, tuvo la posibilidad de luego de desgobiernos que tuvimos con los procesos neoliberales, de empezar al sujeto fundamental, incorporarlo en la historia nacional, pero no en el ámbito solamente de darles dádivas, sino de darles ejecución. Y creo que Evo Morales, ese gestor de ese primer proceso, adelantó estos hechos y bueno, creo que los mejores años que hemos tenido son los que estamos señalando. Pero en este caso también yo quiero indicar, porque debemos ser justos, para tener un proceso, cuando no teníamos muchos adeptos a nivel de los países que quieren hegemonizar el planeta, como los que están en el norte, teníamos que tener una sustentación económica para llevar adelante nuestros proyectos. Y allí vino algo que usted estuvo realizado íntimamente con el proceso de cambio en Bolivia, es decir, tener una nueva constitución y en esa nueva constitución reconocer nuestras 36 nacionalidades, que esa diversidad que teníamos, Bolivia es un país que tiene todos los pisos ecológicos, altiplano, valle, llanos, y tenemos allí, desde nuestros antepasados veíamos la diferencia y ahí viene la interculturalidad. Teníamos saberes, teníamos idiomas, teníamos muchas cosas y nunca fueron reconocidas. Nuestra nueva constitución política sí los reconoce. Y en esto hablaba algo que lo que tiene Bolivia, para que nunca más suceda lo que sucedió con Potosí, que la riqueza que estaba en Bolivia, en este caso en Potosí, se ha llevado a otra parte, es y será de los bolivianos, que esté en nuestra constitución política del Estado. Para esto necesitábamos un plan económico y es justo reconocer que el que ahora es nuestro presidente, Luis Alberto Arce Catacora, fue el gestor de tener una política económica que la ha señalado la compañera, que creo que ha sido un ejemplo para toda Latinoamérica. La riqueza para los que lo producen y en esa riqueza hacer varias obras que estaban concatenados con lo que va a hablar el compañero sobre la nacionalización de nuestros recursos naturales, tener un colchón financiero que pueda financiar todos los cambios que hemos realizado. Y en esto, hermanas y hermanos, porque así los llamamos nosotros, queremos decirles que Bolivia ha hecho un enorme sacrificio para mantener una economía saneada a favor de los que están adentro, como ustedes conocen ese término. Y en este caso hemos visto que Bolivia no tiene gasolina, subvencionamos la gasolina hace más de 17 años, subvencionamos la harina, vale decir que en Bolivia desde la época de Evo Morales, ahora con Luis Arce Catacora, nunca ha subido la nafta en nuestras terminales donde cargan las movilidades, siempre se ha mantenido el mismo precio. Por esto el dólar no sube, muchas veces ha bajado y por eso nuestros alimentos están garantizados. Los bolivianos comemos, a veces exageramos ahora ya 4 comidas al día, pero nunca nos ha faltado alimento, porque tanto la gasolina como los alimentos básicos están subvencionados, en este caso la harina que se hace el pan. Nunca debe faltar un pan en el hogar de un boliviano. Y en estas cosas hemos tenido un genio de la economía que ha sido y es Luis Arce Catacora, que es nuestro actual presidente. Y también señalar que cuando hablamos del servicio exterior, Bolivia ha cambiado mucho lo que significa el servicio exterior. Nosotros pregonamos la diplomacia de los pueblos. La diplomacia de los pueblos es que un embajador, una ministra, consejera, un cónsul, no se quede en su bufete o en su oficina. Nosotros empezamos a salir a todas nuestras comunidades. Yo quiero decirles, aquí hay un amigo que trabaja también con otras embajadas. Creo que la Embajada de Bolivia es la única embajada a través de su consulado que semanalmente salimos a dar servicios con consulados móviles a toda nuestra colectividad.
Nadie nos puede decir a los bolivianos que estamos haciendo mal uso del apoyo o la recepción que nos han dado en este gran país que es la Argentina. Hemos batido un récord de regularización de nuestros documentos. Todos tienen su documento, porque semanalmente estamos saliendo provincia por provincia, ciudad por ciudad, sábados o feriados a hacer esto que nos ha pedido nuestro planteamiento, la diplomacia de los pueblos. Pero en esta diplomacia de los pueblos hemos visto que nuestra Constitución, por ejemplo, indica que todo migrante boliviano tiene el derecho, si tiene hijos en otro país, de que esos sus hijos son reconocidos también como bolivianos. Eso dice nuestra Constitución. Hemos hecho también doble nacionalidad en todos los servicios que hemos dado en todos nuestros consulados móviles. Primero era para los niños que han nacido aquí, pero después hemos abarcado a todos los ciudadanos bolivianos o hijos de bolivianos que han nacido aquí en la Argentina. Hemos dado nuestra cédula de identidad, nuestro DNI, no ir hasta Bolivia como sucedía antes, la damos acá. También emitimos pasaportes. Lo que queremos hacer en el servicio exterior a través de la diplomacia de los pueblos es que también los que han tomado la decisión de vivir acá en otro país tengan también que vivir bien como vivimos los bolivianos. Es decir, nadie nos puede decir que nosotros estamos viviendo a costa de otro país. Estamos haciendo crecer este gran país que es la Argentina. Y aquí quiero llegar a algunas estadísticas que las dicen universidades, la Universidad de Buenos Aires o algunas universidades, y aquí hay investigadores y queremos que nos ayuden a publicar estos aspectos. Los bolivianos que viven en la Argentina colaboramos en su alimentación, estimados hermanas y hermanos. El 80% de lo que consumen los argentinos en hortalizas, frutas y verduras es generosa cosecha de manos bolivianas. Cuando hablamos de la construcción, tienen tan lindas construcciones como las que tienen ustedes, el 45% de la obra de mano son manos bolivianas. Estamos tratando de hacer una estadística de la vestimenta que tenemos los argentinos o los que vivimos acá en la Argentina, y eso lo vamos a realizar porque creo que hay que tratar conjuntamente de tener una estadística adecuada y evitar el trabajo esclavo en ciertos lugares. También las vestimentas debe ser casi también un 60 o 70%, es decir, el boliviano que vive acá está colaborando a este gran país para vivir dignamente. Y por eso decimos, y lo decimos así como respeten su constitución política. Si estamos haciendo crecer este gran país y estamos hablando lo que estamos hablando, pues tenemos derecho a educación y pues tenemos derecho a salud, porque estamos trabajando para ustedes, haciendo crecer este gran país. Lo mejor que ha exportado Bolivia es el recurso humano, un recurso humano que lo ven cotidianamente trabajando. A nosotros nos decían cosechar la frutilla se hace en invierno a las 6 de la mañana, a veces no quieren hacerlo. Hay bolivianos que están haciendo esto, pero también tenemos profesionales dignos, médicos, ingenieros que han trabajado este sector. A nosotros nos perjudica la emigración, es decir, nosotros sentimos esta emigración, pero queremos decirles que con el proceso de cambio en Bolivia, ahora Bolivia ha cambiado. El compañero ha visitado Bolivia, hay algunos que han visitado, y los que han visitado hace muchos años a Bolivia, ahora vayan a Bolivia, a la nueva Bolivia. Tenemos carreteras gracias al proceso de cambio a lo largo y ancho de toda la Argentina. Es decir, ahora ya no emigran a otro país, estamos poblando nuestro país. Se ha poblado 300% de más grande en el Beni, en el Pando, que en otras oportunidades. Ha disminuido por las estadísticas que manejan en organismos internacionales la migración hacia países colindantes. Solamente es del 2%, por ejemplo, a lo que antes hacía que más del 15 o el 20% emigraba de Bolivia. Ahora no, pero tenemos un fenómeno contrario. En Bolivia está yendo mucha gente a vivir en Bolivia. En la ciudad del Alto tenemos hermanos peruanos que están poblando la ciudad del Alto. Algunos ya decían que cada 2 cuadras hay unas cevicherías y el ceviche es boliviano. No, es peruano, pero es gente honrada, honesta, peruana que ha ido a vivir a Bolivia. En el último partido de la eliminatoria entre Bolivia y Perú, mayor ingreso de peruanos que los bolivianos al estadio de fútbol allá. Estamos recibiendo como ustedes nos han recibido, con los brazos abiertos para tratarlos adecuadamente, tratarlos bien,
como nos han tratado. Y un fenómeno que ha sucedido en los últimos años, muchos hermanos argentinos han ido a vivir a Santa Cruz. Y aquí una anécdota, tenemos una parlamentaria boliviana que se ha casado con un amigo argentino, y el amigo argentino me llama y me dice: yo vivo ahora en Santa Cruz, mira qué es lo que me pasa. Me levanto en la mañana muy tempranito y voy a 2 cuadras de mi casa y encuentro unas medias lunas muy buenas. Y al lado también hay un dulce de leche, estoy muy contento. Y los sábados la carne en Santa Cruz está de buena calidad, ¿no? Nos reunimos todos los argentinos y comemos un asado viendo el fútbol, que la señal es muy buena y estamos allá. Los argentinos están yendo y los vamos a tratar como ustedes. Y además en estas cosas de salud y educación queremos decirles que la educación en Bolivia pública tampoco, no es que no reciba extranjeros, tiene la obligación de recibir a extranjeros, y en este caso si son argentinos, peruanos, la educación pública está a su disposición. Queremos imitar en salud a lo que ha hecho la Argentina con la salud universal y gratuita, pero tenemos algunos temas que ya hemos avanzado, como tenemos un seguro materno infantil, que los niños desde la concepción hasta el nacimiento están cobijados por lo que significa la política boliviana del seguro universal. En toda patología, incluyendo el cáncer y todo, pueden ser tratados, es decir, hijos de no bolivianos o de extranjeros, y es feo decir extranjero, ¿no?, de personas que han llegado de otro país, también tienen el cobijo con esto. Es uno de los únicos países que tiene una renta universal para todos los ancianos, ¿no? Tenemos una renta, esta renta se les da a todos los ciudadanos que han pasado los 65 años, perdón, y también tenemos en esto de la renta dignidad el seguro universal del adulto mayor, que es universal, incluyendo para todos, sin distinguir nacionalidad. Esto porque queremos aclararlo, en alguna vez no nos permiten y siempre nos atacan con esto, es decir, nosotros, el boliviano, estamos en esto. Lo último que quiero señalar, porque ya me estoy emocionando hablando, es que quiero decirles que cuando hablamos de Bolivia, queremos decir que en Bolivia van a hallar un país solidario. Bolivia, por intromisión de imperios como el inglés o como los norteamericanos, nos han hecho confrontar con otros países. La guerra del Chaco ha sido por un problema similar. La guerra del Pacífico, ingleses han estado también, y allí hemos perdido nuestra salida soberana al mar. Nosotros hemos hecho alegato ante la Haya, y la Haya ha reconocido que Bolivia nació con mar, y por la vía pacífica, Bolivia es país pacifista. Queremos retornar a las costas del Pacífico en un diálogo franco y ameno con los hermanos chilenos, porque esta injusticia no puede permanecer. Pero en todo cónclave internacional, en toda reunión donde se trate la soberanía de nuestros pueblos o donde se tenga que discutir, siempre los bolivianos diremos que las Malvinas fueron, son y serán argentinas, y habrá un hermano boliviano que estará firme para defender. Hace algunos días hemos celebrado el Día del Mar Boliviano en Ushuaia junto con los veteranos de Malvinas. Ha sido un acto importante, trascendental para nosotros, porque ese fervor que tienen los compañeros veteranos de Malvinas también se ha conjuncionado con el fervor que tenemos los bolivianos de volver a las costas del Pacífico, y allí hemos llegado en un acuerdo concreto que estas demandas nunca vamos a ceder. Nosotros al lado de ustedes, hermanos argentinos, y esperemos que estén también a nuestro lado cuando hagamos estas demandas, porque en el siglo XXI ya no puede haber más injusticias. Bueno, cuando hablábamos lo último, porque me van a decir algo del litio. Igual, perdón que interrumpa así, pero quizás para proponerle para la dinámica del conversatorio, quizás hacer una ronda para que cada uno pueda contar el planteo, y así después usted vuelve a cerrar. Yo ya acabo con esto. Bueno. Y me va a tocar aplaudir. Solamente indicar lo siguiente: en este tipo de reuniones siempre debemos llegar a algunas conclusiones, que el camino que señalaron nuestros libertadores San Martín, que Simón Bolívar, el camino de la patria grande debe retornarse a sus orígenes,
a los caminos del Capañán, al sur de Chile, pasaba por la Argentina, pasaba por Bolivia, iba al Perú, iba al Ecuador, iba a Venezuela, iba a Colombia. Ese es el camino que debemos retornar, porque así unidos nos vamos a defender mejor. Muchísimas gracias. Bueno, quizás ahora para continuar con el conversatorio, la idea es que cada uno, bueno, arrancando por Marcos Mele, y que después, bueno, cada uno de los compañeros y la compañera puedan contar un poquito, ¿no?, el trabajo que vienen haciendo, que vienen estudiando, para poder pensar y poder reflexionar acá entre todos y todas. Bueno, el pensamiento como hace también a la integración, a la unidad, ¿no? Usted recién nos planteaba, bueno, ¿no?, esta historia compartida, estos intercambios que tenemos entre nuestros países. Así que, bueno, la idea es eso. Bueno, continuamos entonces con Marcos, si te parece bien. Gracias, Magalí. Buenas tardes a todos los compañeros aquí presentes. Reiterar el agradecimiento al señor embajador que nos acompaña en la jornada de hoy. Un aspecto importante a señalar de cuando con Francisco comenzamos a pensar este conversatorio es en cierta forma poder compartir un trabajo que desde la Universidad Nacional de Lanús venimos emprendiendo ya de manera sostenida a lo largo del tiempo, que es la tarea de quebrar el desconocimiento mutuo que aqueja a los países de nuestra región en general y puntualmente a un espacio que es muy caro para nosotros, que es el ámbito universitario, ¿no? Nosotros, a lo largo del siglo XIX, nuestra región asistió a un proceso de fragmentación política, territorial, económica y fundamentalmente en ese mismo plano a un proceso de fragmentación en el plano de lo intelectual, en el plano del conocimiento mutuo. En cierta forma podemos decir que la balcanización que estudiaron gran parte de nuestros pensadores nacionales latinoamericanos, en el plano de lo intelectual, en el plano del pensamiento, tiene que también ser superada. Así que desde el Centro de Estudios de Integración Latinoamericana, aquí con la dirección de Francisco Cafiero, y ya desde mucho tiempo antes, lo veo acá al amigo Facundo Di Vincenzo, nos dimos a la tarea de comenzar a explorar país por país cuáles eran algunos de sus principales referentes intelectuales. Y creo que fue por el 2021, le dedicamos largos meses a estudiar a los pensadores del país hermano de Bolivia, partiendo de una dificultad, y era la tarea bastante ardua de conseguir las obras de los pensadores bolivianos aquí en la Argentina, ¿no? Algunos de los autores que hoy vamos a compartir, sus obras fueron editadas en nuestro suelo, pero otros no, y la realidad es que la tarea de hallar ese material es una tarea que torna doblemente compleja ese proceso de estudio y de conocimiento mutuo, razón por la cual me aventuro a decir aquí, con Francisco, con los presentes, podríamos pensar en un trabajo de coedición, de edición compartida junto con Bolivia, de algunas de las obras de estos pensadores para facilitar la tarea del acercamiento mutuo, que es algo imprescindible. En mi caso concreto, y también, por supuesto, esto va a ser complementado por el resto de los compañeros, en mi caso específico, llevo ya un tiempo largo estudiando la obra de un pensador boliviano, que es Andrés Solís Rada, pensador al cual accedí precisamente por estudiar con anterioridad la obra de un pensador nacional de nuestro país, que es Jorge Abelardo Ramos, ¿no? Jorge Abelardo Ramos, siendo muy joven, ¿no?, poco más de 20 años, asiste a un proceso dramático de la historia de la América Latina, del cual nos va a hablar Facundo en un rato, que es el asesinato del presidente Gualberto Villarruel, ¿no? Jorge Abelardo Ramos se encuentra en Bolivia y asiste a esa situación tan terrible en la historia de nuestra región, y va a ser al mismo tiempo
un autor encargado de estrechar los lazos permanentes entre la Argentina y Bolivia en un periodo en el cual la Argentina asiste a la Revolución Nacional Justicialista, al peronismo, y Bolivia desde 1952 emprende un camino en un terreno similar. Jorge Abelardo Ramos, en su tarea de prédica permanente en pos de la nación iberoamericana o nación latinoamericana, en la década del 70 asiste a Bolivia, brinda diferentes conferencias en ámbitos académicos, en ámbitos sindicales, etc. Y es allí donde conoce a Andrés Solís Rada, que en cierta forma va a ser discípulo de Jorge Abelardo Ramos en muchos de los aspectos que ahora vamos a resaltar, y al propio tiempo va a ser uno de los fundadores de la corriente de la izquierda nacional en el país hermano, ¿no? Tomando no solo como referente a Jorge Abelardo Ramos, sino a Sergio Almaraz Paz, ¿no? Y acá, volviendo a esto de la dificultad de conseguir el material para estudiar a nuestros pensadores, recientemente pude acceder a la obra completa de Almaraz, que Solís Rada y Ramos lo mencionan habitualmente, y acá es muy difícil poder acceder a ese material. La propuesta es, señalo algunos ejes del pensamiento de Solís Rada, por supuesto, para compartir con el señor embajador y que él nos indique sus apreciaciones que nos van a enriquecer mucho al respecto. Un primer núcleo que hace al pensamiento de Andrés Solís Rada es la concepción del socialismo nacional. En la Argentina y en la América Latina semicolonial del siglo XIX, también las ideas fueron fruto de la importación. Y las ideas socialistas en gran medida circulaban en pequeños núcleos intelectuales, núcleos en los cuales había una dificultad, un escaso ejercicio de adecuar esas ideas a la realidad concreta de la América Latina, ¿no? Un aspecto ya largamente señalado son algunas apreciaciones negativas de Carlos Marx sobre la figura de Simón Bolívar, y que esa intelectualidad mimética de las izquierdas tradicionales, ¿no?, en cierta manera traducía ese prejuicio en vez de corregir al maestro de las ideas socialistas. ¿Bien? Entonces, un aspecto clave del pensamiento de Solís Rada es tomar las ideas socialistas, pero empaparlas de la realidad latinoamericana en general y boliviana en particular. No hacer un ejercicio de copia, de importación acrítica, sino ese entrecruzamiento necesario con la realidad económica, política e histórica de nuestros pueblos, para que de esa manera las ideas socialistas no se conviertan en ideas estériles. ¿Bien? Así que en ese aspecto es que una y otra vez Andrés Solís Rada nos va a hablar de un socialismo nacional que, por supuesto, nada tiene que ver con el nacionalsocialismo. Esto vale señalarlo, pero muchas veces la intelectualidad y en el ámbito académico se busca embarrar la cancha, diríamos en términos futboleros, ya que aquí el embajador hizo varias referencias al fútbol. La intelectualidad muchas veces y de manera deliberada ha hecho esta traslación para confundir a quienes estudian nuestra realidad. El otro gran aspecto del pensamiento de Solís Rada, directamente relacionado con lo anterior, es que ese socialismo nacional que Solís Rada pregona para nuestros pueblos es un socialismo que entiende a la nación en clave latinoamericana. Es decir, para Solís Rada, para Jorge Abelardo Ramos, para Pedro Godoy, gran pensador chileno, que recomiendo enfáticamente la lectura de su obra, cada uno de nuestros países no son más que fragmentos de una nación que ha quedado inconclusa, que ha quedado trunca por ese proceso de fragmentación o balcanización en el siglo XIX, ¿no? La Argentina, Uruguay, Bolivia, Paraguay, Chile, son retazos de una nación que está por concretarse, ¿no? Y para el que ellos han dedicado toda su actividad intelectual y política. Entonces, en este sentido, cuando Solís Rada habla de nación en la clave de una nación latinoamericana o bien un estado continental, que ese es el concepto que va a utilizar Andrés Solís Rada, en clara relación con otro enorme pensador latinoamericano que fue Alberto Metol Ferré del Uruguay, ¿no? Esto es
fundamental porque los diversos pensadores de nuestra región hicieron el ejercicio por vincularse entre ellos, por difundir sus obras. Bien, el gran texto de Carlos Montenegro que aquí se publica, es Las inversiones extranjeras en América Latina, de que nos va a hablar en breve Juan Godoy. Es un texto publicado por la editorial Coyoacán de Jorge Abelardo Ramos en este país, es decir, el ejercicio de conocernos mutuamente los diversos pensadores. Así que esa idea de socialismo nacional de Andrés Solís Rada va necesariamente ligada a su idea de Estado continental latinoamericano. Bien, no se puede pensar la América Latina, las revoluciones nacionales en América Latina desde la insularidad, sino desde la necesidad concreta de recobrar el ideario bolivariano y sanmartiniano de la gesta libertadora. Bien, ese como un primer gran núcleo del pensamiento de Solís. El segundo gran núcleo, aquí nos adelantaba el señor embajador, es lo referido a la defensa de la soberanía política y económica de nuestros pueblos, ¿no? Andrés Solís Rada va a dedicar gran parte de su producción intelectual a poner sobre la mesa la necesidad estratégica de Bolivia en cuanto al control soberano de sus recursos energéticos y en un momento le vamos a pedir que nos dé su apreciación acerca de cómo fue ese proceso en el tiempo histórico en que ocurrió. Andrés Solís Rada va a ser un actor importante en ese proceso de la nacionalización de los hidrocarburos bajo la gestión del presidente Evo Morales. En esa misma línea, Solís Rada va a ser un importante estudioso de la geopolítica y va a plantear que la globalización es el nuevo rostro que ha adquirido el imperialismo, ¿no? En tiempos donde, fines de la década del 80, comienzos de la década del 90, desde los centros hegemónicos del poder económico, político y cultural mundial, comienzan a bregar por un pensamiento único, comienzan a afirmar el fin de la historia y diversas onceras, diríamos en términos jaurechianos. Andrés Solís Rada sostiene que la globalización es la nueva máscara que ha asumido el tradicional imperialismo que aqueja a nuestra región y en ese sentido comienza a recorrer el camino de observar cuáles son los nuevos mecanismos de dominación, ¿no? O sea, Andrés Solís Rada va a decir en la nueva realidad de la América Latina ya no estamos asistiendo tanto a una opresión directa por parte de los estados, sino hay nuevos rostros que ese mecanismo de opresión va asumiendo, fundamentalmente a través de un actor del escenario político internacional que son las ONG. Solís Rada, en sintonía con Álvaro García Linera, va a afirmar que en gran medida las ONG que actúan sobre la realidad económica de nuestros pueblos, más que organizaciones no gubernamentales, en buena forma son organizaciones de otros gobiernos, ¿no? Este concepto es más que interesante en cuanto a analizar las nuevas estrategias de dominación. Y un último punto para no extenderme demasiado y devolverle la palabra aquí al señor embajador, es lo referido a la causa Malvinas, ¿no? Ustedes podrán apreciar allí al costado de esta sala Ortega Peña, ¿no? Aquí tenemos el afiche del primer Congreso Latinoamericano Malvinas, una causa de la patria grande, que tuvo lugar en nuestra universidad en septiembre del año 2010. Uno de los expositores, que fue verdaderamente un lujo para nuestra universidad, fue precisamente Andrés Solís Rada, ¿no? Fíjense que en el afiche se encuentra el nombre de Andrés Solís Rada y Pedro Godoy juntos, y esto no es casualidad, porque Solís Rada desde Bolivia y Pedro Godoy desde Chile han realizado una prédica permanente en pos de quebrar el nacionalismo de patria chica. Esto que nos comentaba el señor embajador respecto a comentarios plagados de ignorancia, respecto a algunos opinólogos de la Argentina respecto a la realidad de Bolivia, ¿no? Uno de los grandes mecanismos que ha asumido el imperialismo para subyugar a nuestros pueblos es alentar rencillas fronterizas, guerras intestinas, etc. Y es Solís Rada y Pedro Godoy, son ellos dos grandes pensadores que tienden a quebrar esa barrera
entre el pueblo boliviano y el pueblo chileno. Entonces, en ese Congreso Latinoamericano, la conferencia de Andrés Solís Rada, que invito a leerla, se la puede conseguir con facilidad en internet, e incluso se editaron las actas de este congreso, llevó el título "Sin soberanía interna no habrá soberanía externa", ¿no? Allí Solís Rada hace todo un análisis minucioso acerca de la dominación británica en el Atlántico Sur, ¿no? Fíjense la problemática contemporánea en la cual en nuestro país recientemente ¿no? un expresidente que no van a tener mucha dificultad en identificarlo, un expresidente de la Argentina con enorme desprecio, planteaba, bueno, con la enorme extensión territorial de nuestro país, cuál es la preocupación acerca de estas ¿no? dos islas que están allá lejos y en el sur, ¿no? Por supuesto desconociendo plenamente los aspectos geopolíticos, la riqueza ictícola, que sí Solís Rada se tomó el trabajo profundo de comprenderlo y analizarlo. Así que en este aspecto, remarcar también esa enorme contribución de Andrés Solís Rada a la defensa inclaudicable de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y las islas del Atlántico Sur. Así que sin ánimo de extenderme mucho más, les agradezco la atención. Bueno, vamos a continuar entonces. Juan, si te parece. Bueno, antes que nada, buenas tardes para todos. La verdad es un placer estar integrando este conversatorio con grandes compañeros muy valiosos y con el embajador también que nos da un marco muy potente con todo lo que él estuvo exponiendo ya. Lo primero, y agradecer a Francisco, digamos, por la organización de la actividad, la invitación también. Lo primero que se me ocurría, yo traje 2 o 3 ejes en relación a Bolivia, algo de Carlos Montenegro, como bien refirieron, alguna cosa pequeña de Sergio Almaraz Paz, que ahí nombraba Marcos, en torno a la dificultad de conseguir las obras y demás. También tuve ese mismo camino acá que Marquitos. Y bueno, y algo en relación a la guerra del Chaco que acá mencionó el embajador, ¿sí? Lo primero, ahí varios refirieron, acá creo que varios de los que estábamos acá hemos recorrido Bolivia. Yo tuve la suerte de recorrer Bolivia, digamos, antes de Evo, justo en la asunción de Evo, cuando cumplió un año Evo Morales en el gobierno también, y después, varios años después, en alguna que otra ocasión, también recorrer. Entonces, la transformación que yo vi en Bolivia es la transformación más profunda que vi en pocos años de un proceso realmente revolucionario, ¿no? Un país también y un gobierno que se tiñó de pueblo, digo, ¿no? Uno basta ver el Parlamento boliviano y seguramente sería el Parlamento que quería Céspedes, que hace referencia en alguno de sus textos que acaba de hablar Facu. La segunda cuestión, bueno, también los funcionarios y demás de Bolivia, ¿no? Un gobierno muy teñido de pueblo y muy en consonancia con los intereses nacionales, que para nosotros son los intereses justamente populares, ¿no? Otra cuestión que ahí me resultaba cuando hablaba acá la compañera Magalí al comienzo, a mí me hizo recordar, y me parece fundamental, esta idea de trazar un conjunto de conversatorios, este sería el primero de todos, ¿no? En relación a los países de nuestra patria grande, ¿no? Porque esto a mí me recuerda que Perón pensaba que la integración estaba bien, que los gobiernos la impulsaran desde ya, porque es fundamental, pero para que la integración sea permanente era necesario pensarla desde abajo, pensarla desde los pueblos, ¿no? Me parece un poco acá lo que el compañero embajador decía en relación a la diplomacia de los pueblos, ¿no? Y pensarla desde los pueblos, pensar la integración desde abajo, porque las organizaciones, los pueblos son, digamos, permanentes y los gobiernos pueden cambiar. El caso argentino sería un caso paradigmático, estamos atravesando un proceso muy complejo en ese sentido, ¿no?
Y Perón, pensando en esta idea de que la integración habría que pensarla desde abajo, diseñó un montón de estrategias desde el ABC, ¿no? Esos puntales para pensar la integración fundamentalmente de Sudamérica, recibiendo a los exiliados guatemaltecos cuando el golpe de Estado del 54, y fundamentalmente en esto de pensar desde abajo, la integración impulsó mucho con la Confederación General del Trabajo, la Asociación de Trabajadores Latinoamericanos Sindicalistas, ¿no? Que nosotros conocemos como Atlas, ¿no? A partir que en las embajadas, en esa época en la Argentina, se habían integrado agregados obreros, ¿no? Entonces me parece que vamos en consonancia acá con lo que decía Ramiro. Y último punto, y me meto de lleno con lo de Bolivia, pero a mí me despertó lo que decía Magalí, no sé si casualmente o no, pero a mí me reflejó mucho lo que ella decía con el pensamiento de Francisco, ¿no? Porque ella hablaba de la idea del encuentro, ¿no? De la cultura del encuentro interreligioso, habla Francisco, pero también el encuentro desde los pueblos, que va en esta misma tónica de pensar la integración desde abajo, ¿no? Y en esto, que a mí me parece otra cuestión fundamental acá, que es esta idea de los puentes, construir puentes y no construir muros, ¿no? Que también habla Francisco, que hacía referencia la compañera, ¿sí? Lo primero, yo 2, 3 ejes y 2 o 3 reflexiones que quería dejar, después si el embajador quiere retomarlas, o alguno de los compañeros, lo que fuera. Lo primero en relación a la guerra del Chaco, yo coincido con Ramiro, que hizo referencia, esto que es una guerra que está muy impulsado por el apetito imperialista, ¿no? Norteamericano y británico, fundamentalmente a través de sus 2 petroleras, ¿no? Digamos, la Standard y la Shell, ¿no? Entonces también hay un vínculo incluso, en este mismo sentido, pensándolo, entre la guerra del Chaco y la anterior guerra del siglo XIX, la guerra del Pacífico, ¿no? Digamos, Chiavenato, un historiador revisionista brasilero en este caso, hablaba de ese vínculo muy estrecho entre la guerra del Pacífico y después todo el proceso que desencadena en la guerra con el Chaco. Pero a mí lo que me interesaba pensar, justamente, o reflexionar o dejar como eje para pensar, es la cuestión del vínculo entre la guerra del Chaco y la formación de la conciencia nacional boliviana y la generación y la conformación de una generación que varios pensadores denominan como la generación del Chaco, ¿no? Es decir, la generación o la conformación de un conjunto de pensadores, entre los que está Céspedes, entre los que está Montenegro y demás, que empiezan a pensar en términos bolivianos, podríamos decir. Empiezan a pensar la necesidad que a los problemas bolivianos hay que enfrentarlos con un criterio también boliviano. Algo de lo que había reflexionado también Franz Tamayo a principio del siglo XX, ¿no? Es decir, esta idea que romper con el eurocentrismo, ¿no? Entonces, la guerra del Chaco, una guerra muy cruda, en la cual la mayor parte de los combatientes muere de sed y demás, ¿no? Por las condiciones en la cual la misma se da, genera como contrapartida o como un fruto, yo diría, positivo, esta conciencia nacional boliviana y esta generación del Chaco, digamos, ¿no? En esa guerra del Chaco se van forjando esas conciencias y en esa derrota se va galvanizando en cierto punto un movimiento que va a dar fruto a un proceso revolucionario muy profundo en Bolivia, sobre todo a partir de los fines de los 40 y después con la revolución del MNR, ¿no? Entonces, pensar también para nosotros, en función de la causa Malvinas, pensar esta relación entre la guerra del Chaco y la formación de esta conciencia nacional boliviana y el accionar también de las petroleras o de los imperialismos a través de las petroleras en la guerra me parece un eje. Esto también viene a cuenta con que Fermín Chávez, gran pensador nacional, ¿no?, que nosotros lo tomamos mucho, él hablaba que los hábitos de la colonización pedagógica o de la penetración cultural se rompían mayormente por la práctica, digamos, ¿no? En la práctica, en los hechos concretos. Hay hechos que son bisagra en la historia de los pueblos, son tan fuertes
que pegan un cimbronazo y llevan muchas veces a reflexionar y a romper esta idea de la colonización pedagógica, ¿no? Me parece ahí otra cuestión para dejar picando. Y ahí varios habían hecho referencia, que hablar de Montenegro. Montenegro, un pensador que vivió 50 años, fallece tempranamente, por eso quizás hay otro pensador boliviano que es Mariano Baptista Gumucio, que dice, hace un libro que lo llama Montenegro ese desconocido, ¿no? Y probablemente esto que Montenegro haya quedado un poco a veces oculto, como varios de estos pensadores que pensaron en sintonía con el pueblo, tiene que ver con que él falleció ahí justito cuando empieza el proceso revolucionario de abril del 52, ¿no? Con el cual había tenido mucho que ver, porque tiene mucho que ver Montenegro con la conformación de Razón de Patria, RADEPA, y también con el movimiento nacionalista revolucionario, el MNR, ¿no? Y Montenegro también, a mí me resultó un pensador fascinante, porque tiene mucho vínculo con la Argentina, en esto de pensar, como decía acá Marcos, los vínculos. Por ejemplo, el Colorado Ramos había cumplido un vínculo muy, muy fundamental en eso. Y en esto, incluso en Jorge Abelardo Ramos, que él venía de la izquierda, quizás podríamos decir más tradicional, Montenegro es uno de los personajes que lo influencia fuertemente para el pasaje a lo que decía Marcos como una izquierda nacional, ¿no? Que nada tiene que ver, como él decía, con nacionalsocialismo. También traba relación Montenegro con Arturo Jaureche, también es probable que haya trabado relación con Scalabrini Ortiz. Si nosotros vemos la obra de Montenegro, tiene muchos puntos de contacto con la obra de Hernández Arregui, y es más, y acá a mí me resulta más interesante todavía, al parecer Montenegro, en el proceso que comienza con la Revolución de junio del 43 en la Argentina, tuvo un vínculo muy estrecho con Perón, tan así que al parecer ha escrito algunos de los discursos de Perón de ese periodo, los ha escrito o ha participado en su escritura Montenegro. Y Montenegro tiene un libro clave, además del que mencionó Marcos, de las inversiones extranjeras en América Latina, además escribe mucho en periódicos y demás, pero tiene un libro clave que es del año 43, que es Nacionalismo y Coloniaje, ¿no? Y es un libro central porque se planta contra la autodenigración de lo nacional. Se planta contra esta idea de autodenigrarnos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, él va a plantear en este escrito, que había tenido un premio en su época, va a plantear la función principal que tiene para ese momento de Bolivia, y podríamos decir para la actualidad también, revisar la historia. Revisar la historia en otra clave, revisar la historia desde el punto de vista de los pueblos, revisar la historia desde el punto de vista de los sectores populares, ¿no? Pensar categorías propias. ¿Para qué? Para fortalecer la conciencia nacional, dice también Montenegro, ¿no? Nos habla de una historia en Bolivia, acá Ramiro hacía referencia, ¿no? Digamos, una historia oculta, ¿no? Una historia desconocida, una historia que se ha falsificado, dice él, ¿no? Entonces, en este marco hay que romper con esa falsificación para romper con un sentimiento antiboliviano, decía él, en relación a Bolivia. Lo podemos pensar en la misma clave como un sentimiento anti-latinoamericano, como un sentimiento anti-argentino, ¿no? Porque si hay algo que hacen los instrumentos culturales justamente es apuntar a la autodenigración de lo nacional, ¿no? Digamos, a la pedagogía, podríamos decir de él, no se puede, no podemos hacer esto, aquello, demás, ¿no? Entonces, digamos, ahí un eje también, el vínculo entre la historia y la política, porque de la visión que nosotros tenemos de nuestro pasado tiene que ver con el posicionamiento político que tenemos en el presente, ¿no? Entonces, hay otro eje para dejar. La otra cuestión que a mí me interesa del pensamiento de Montenegro, que es clave, es esta cuestión de las inversiones extranjeras en América Latina, ¿no? ¿Qué rol cumplieron? En este librito, que como decía Marcos, lo edita la editorial de Jorge Abelardo Ramos, es muy crítico Montenegro del rol que habían cumplido las inversiones extranjeras en América Latina, ¿no? Él pensaba que esas inversiones venían fundamentalmente a explotar nuestras riquezas naturales, los servicios públicos, el crédito, el comercio, la industria, digamos, ¿no? Es decir, se fue conformando a partir de esas
inversiones internacionales, una estructura en nuestro país es dependiente, ¿no? Esto que decía Jauretche con respecto a la Argentina podría valer en este mismo sentido para la conformación de esa Bolivia prerrevolucionaria, es decir, son países ricos en los que generan mucha cantidad de riqueza, y él decía, son países en los cuales llueve mucha riqueza, pero alguien sobre ese país puso un techo que hace que la riqueza no llegue a los pueblos, ¿no? Entonces, los techos tienen desagües, uno a Europa, Inglaterra, otro a los Estados Unidos, decía Jauretche, ¿no? Entonces, ahí me parece otro eje interesante para pensar el rol del capital extranjero en Bolivia, el rol del capital extranjero en América Latina. ¿Qué objetivo tiene? Un poco en términos históricos, un poco en la actualidad, ¿no? Acá la compañera refería al litio. Bolivia tiene un proceso muy interesante, es parte del triángulo del litio, no desde ya, y tiene un proceso muy interesante a partir del litio, ¿no? Pensarlo en contraposición a Argentina, quizás, ¿no? Como otro eje para dialogar, o si alguien quiere retomar. Y lo último que yo digo para cerrar, era alguna cuestión me interesaba sobre Sergio Almaraz Paz, que acá hizo referencia Marcos, ¿no? Sergio Almaraz Paz es un gran pensador boliviano en el cual nosotros le podemos encontrar muchos vínculos con la obra de Scalabrini Ortiz. Sobre todo porque Sergio Almaraz Paz, en la tradición nacional de la patria grande, no parte de especulaciones para construir su concepción política, su concepción histórica y demás, sino que parte de la realidad. Él pensaba, él dice una frase, yo la tengo acá anotada, dice, Bolivia sigue siendo un país que desgraciadamente se ignora a sí mismo, la década del 50, 60. Entonces él dice, hay que ir a la realidad de Bolivia, hay que estudiarla, hay que estudiar la dependencia, cómo funciona, cuáles son los resortes en los cuales se asienta la dependencia boliviana en ese tiempo, ¿no? Y él piensa dos grandes problemáticas, piensa el tema de la minería y el tema del petróleo. Y esos son los dos grandes ejes que aborda a lo largo de toda su vida Sergio Almaraz Paz, otro personaje que falleció joven, falleció con 40 años en la década del 60, ¿no? Y Almaraz Paz ahí va a estudiar muy fuertemente, como hace también Céspedes, estudia a los varones del estaño, ¿no? A Rothschild, a Ramallo y sobre todo a Simón Patiño, ¿no? Estos varones del estaño, él dice una frase que a mí me gusta, dice, se creen dueños de un país que desprecian, ¿no? Se creen dueños de un país que desprecian, dice. Bueno, él va estudiando. También, como Montenegro había estudiado la figura de Braden, ¿no? Un personaje muy conocido para nosotros, él se lanza a estudiar a estos varones del estaño y a mostrar cómo la minería o la estructura en torno a la minería que se había generado, que podríamos pensar viene de las épocas coloniales, ¿no? Había incorporado al esquema mundial a Bolivia de una forma subordinada, ¿no? Y lo había vuelto un país semicolonial sostenido en el primitivismo productivo, ¿no? Entonces, Almaraz Paz decía algo así como que junto con el estaño nos robaron la conciencia, ¿no? Haciendo un vínculo, podríamos pensar nosotros, entre la dependencia económica y la dependencia cultural. No se explica una sin la otra, no se apuntalan mutuamente, ¿no? En esto, que Almaraz Paz también decía que Bolivia vivía del estaño, pero lo que le faltaba saber era que moría también a causa del estaño, ¿no? Entonces, ahí me parece otro eje interesante para pensar la historia, pensar la política, ¿no? Con eso yo cierro, alentando a estos encuentros en esta idea de la integración, porque yo estoy convencido, como decía Jorge Abelardo Ramos, que nosotros somos un país porque fracasamos en ser una gran nación, ¿no? Somos argentinos porque fracasamos en ser latinoamericanos. Y ahí está toda la clave de nuestra historia, decía, ¿no? Bueno, muchas gracias. Bueno. Gracias, Juan. Nos queda un ratito,
digo, no quiero ser mala onda, pero bueno, me toca en estos momentos con quienes quedan. Pero bueno, un ratito, digo, también para el público, si nos bancan un ratito más, extender un ratito más de las 2 de la tarde, que era la idea de ir cerrando, pero también para poder escuchar a quienes todavía quedan pendientes, que también tienen mucho para decir y para contarle al embajador, así que sí, un ratito nomás. Bueno, Facundo Di Vicenzo. Bueno, muchas gracias. Voy a ser brevísimo. Muchas gracias a Ramiro por estar acá y nutrirnos. Y bueno, mirá, voy así, imágenes para cortar un poco, ser más. En principio, tengo acá un libro de Marcelo Quiroga Santa Cruz, que esto es responsabilidad de Francisco también, y responsabilidad del azar también, porque en lo que comentó el compañero Marcos, empezamos con la persecución de pensadores bolivianos. Es como que de pronto Marcos es todavía más enfermo que yo, ¿no? Hay que buscar puntualmente, y en eso estaba con Fran Tamayo, así siguiendo la obra de Fran Tamayo, los libros de Fran Tamayo, una cacería de libros de Fran Tamayo, y encuentro a el vendedor, me dice, yo tengo más libros de Bolivia. Bueno, y ahí apareció Marcelo Quiroga Santa Cruz, que leí poco, y de pronto Francisco me dice, mirá que me mencionó Marcelo Quiroga Santa Cruz. Y bueno, iba a hablar de otra cosa, pero cambié en base a lo que dijeron, y a tratar de ser breve. Y Marcos comentaba esto de las ONG, y hay un trabajo además me gustó mucho porque tiene lo que también encontré en Céspedes, ¿no? Esa lectura entretenida, divertida, esas palabras con una ironía, pero políticamente irónicas, espectacular, que te simplifican con 2 palabras situaciones complejas. Y habla de lo que tenía que ver en la vida trágica que tuvo Marcelo Quiroga Santa Cruz, en los exilios, las persecuciones, bueno, el final terrible. Y señala esto que empieza a ver él en uno de sus viajes respecto a lo que decía la ONU, ¿no? O sea, con la doble vara con la que trataban a los exiliados de ciertos países del Atlántico Norte y a los exiliados del llamado tercer mundo, ¿no? No entramos ahí, es como esos universales no van para lo que estaba pasando en América Latina, para lo que le estaba pasando a él. Y menciona esto, ya creo que es un texto del 76, menciona esto de que, bueno, evidentemente las ONG funcionan de una manera que dice algo así como no funcionan para los sudamericanos, parece, ¿no? O sea, entonces empieza ya muy tempranamente a descubrir que son instrumentos también de intromisión, ¿no? de las naciones del Atlántico Norte sobre los países sudamericanos, que me parece algo que comentó el amigo Marcos, que bueno, y hay otros textos más muy, muy lindos en Hablemos de los que mueren, que es un texto que recopila todos los trabajos antes del asesinato, ¿no? que va a sufrir. Y después otra cosa que me venía cuando estábamos hablando, cuando estaban hablando los compañeros, es sobre Solís Rada, ya que lo mencionó. Una vuelta estaba hablando con un filósofo y pensador nacional argentino que se llama Alberto Huela, y estaba hablando de Solís Rada, y él me decía, lo que pasa, vos tenés que ver a los bolivianos que trabajan, no desde el marxismo, hay una corriente que también es, me dice, la mística de la tierra. Y yo me quedé, y me empieza a dar, y de pronto dice, ahí donde estaba sentado, se sentaba Solís Rada a hablar conmigo, y ahí me sentí, bueno, listo, ya está, me callo, no hablo nunca más, y me empezó a instruir sobre el tema de toda esa corriente muy original que tiene, que la mencionó recién Juan, Fran Tamayo, Roberto Prudencio, Jaime Mendoza, ¿no? Ese librazo que es El macizo boliviano, que es una obra de la literatura, está ahí palo a palo, y digo mucho porque me gusta, el Martín Fierro, El macizo boliviano es una obra espectacular, que habla de ese vínculo que tiene el pensamiento nacional con las montañas, con los ríos, con lo que son los recursos, pero los recursos entendidos como la cotidianidad del habitante de los valles, ¿no? Y bueno, una hipótesis que salió de esa charla era,
bueno, de alguna manera el marxismo que viene, el socialismo nacional, ¿no? Que viene a recuperar estos recursos, de alguna manera hay una ligazón de que los recursos son mucho más que recursos para generar ganancias, para generar dinero para el Estado, sino que es algo que tiene que ver con la soberanía y con el espíritu boliviano, ¿no? O sea, como ese socialismo nacional, ¿no? De alguna manera liga esa originalidad de los pensadores como Fran Tamayo, que es otro Fran Tamayo en ligazón con, bueno, como Marcelo Quiroga Santa Cruz, Augusto Céspedes, Montenegro, todos reclamando, ¿no? En caso de Fran Tamayo diplomáticamente, la salida al mar, que fue una de sus grandes luchas, ¿no? Y después, tengo que ser corto, pero voy a tirar un par. En esto que tomaba Juan, iba a hablar de Augusto Céspedes, pero me vino lo de la Guerra del Chaco con ese diálogo de dos descabezados, ¿no? Ese texto que es un lujo, en donde aparece un espectro sin cabeza, ¿no? En el cuento, y le empieza a contar al soldado boliviano, es un soldado paraguayo, que la guerra esta, mientras están en guerra, o sea, situación, Guerra del Chaco, un soldado en su carpa después de una batalla, y lo viene a buscar a la noche el fantasma del tipo que había matado, el soldado paraguayo. Pero no viene en modo enemigo te voy a matar, viene en modo, che, estamos peleando y los intereses son de la Shell y del Standard Oil. Estoy muerto y como estoy muerto soy un espectro que puede viajar y estuve viendo dónde están los intereses reales, me fui más allá, estuve en las casas de los funcionarios, y acá están los intereses del Standard Oil, estamos peleando por nada, me sacaste la cabeza, es un diálogo espectacular, ¿no? Con esto que tiene Augusto Céspedes, que a mí me resultó muy, muy divertido en muchos sentidos, como esa parte que en este libro, en Trópico Enamorado, está en plena revolución del 52 y empieza a ver cómo los campesinos, los trabajadores están tomando lugares y empiezan a quemar una biblioteca y Céspedes dice, pará, esos libros están buenos, ¿no? Y tratando de, está bien esta revuelta, pero esos libros me los quiero llevar y poniendo libros en una bolsa, ¿no? Para que no les prendan fuego los libros de una institución gobernada, como él decía, por la rosca, ¿no? O sea, y bueno, y otro tema más que a mí me parece muy significativo de todo esto es lo que comentaba sobre cómo a partir de una situación y a partir de la sucesión de tragedias que tiene Bolivia, ¿no? Como esto del presidente colgado y demás, cómo es tan necesario, y acá la propuesta de Marcos me parece imprescindible, todo lo que le dio y lo que da Bolivia en materia de pensamiento para Latinoamérica, ¿no? O sea, porque frente a esas tragedias tenemos estos pensadores que te nutren de alguna manera de resoluciones, ¿no? de formas de pensar de otra manera el acontecer dramático que tenemos en la región. Y uno de estos, y de una manera, me vienen también, hay un momento diplomático en donde Céspedes se va a una costa, que él dice, una costa bonita que hay en Italia, y en Italia está enamorado, ¿no? Es un tipo muy enamoradizo, ¿no? Todo el tiempo va, por lo menos en las obras de él. Y está con una italiana y está hablando, además, y en un momento la italiana hace un comentario y él dice, bueno, está bien, sos hermosa, pero yo no puedo claudicar al anticolonialismo y soy antiburgués, ¿no? Porque hace un comentario que también tiene que ver con esto que comento de lo que dan los autores desde diferentes ámbitos de la literatura o hasta de cómo pensar el amor, ¿no? Es en el sentido de que se puede pensar de esta manera, anticolonial y antiburguesa, ¿no? Y me pareció también muy, muy interesante. Y cierro, ya está, con esto que decía de Potosí, Sucre, yo tengo en la cabeza los balcones esos de Potosí, de madera, cerrados por el frío. Eso es una joya de la arquitectura. ¿Cómo resolvieron? Porque después me contaron ahí en Potosí que resolvieron una situación, eran balcones que tenían que ver con una tradición española en la arquitectura, pero ¿qué pasa en Potosí? Hace frío.
Entonces había que cerrarlos, ¿no? Y terminaron esa arquitectura que le dio un toque a Potosí, que no sé si hay otro lugar, ¿no? Así que bueno, me voy con los balcones de Potosí. Gracias. Bien. Bueno, Flor, entonces ahora es tu momento. Bueno, ¿esto está bien? Hablo. Ahora. Sí. Bueno, buenas tardes a todos, por supuesto. Gracias, Francisco, por la invitación. Gracias por tener todos estos colegas, señor embajador. Un placer, un gustazo. Bueno, yo llevo todo al terreno, porque soy arqueóloga, entonces no puedo no llevarlo al terreno. Antes que nada, para no olvidarme, esto de quebrar con el desconocimiento mutuo, no nos faltan solamente obras antiguas, nos faltan las nuevas. Yo voy a comprar mi bibliografía a La Paz, me tengo que ir hasta La Paz. No sé, por ejemplo, la editorial Plural, también, que me llevo un montón, sí. Hemos hablado mucho, muchos acá lo saben, mi padre tiene una librería, entonces también había estas ganas de tener estos libros en este lugar. Y es muy difícil, es muy, muy, muy complejo. Que llegó un momento que me dijeron que bueno, que era mejor si no que lo pasase contrabando. Y el tema era que estoy yo sola con mi mochila, era un lío bárbaro. Pero sería buenísimo que pudiésemos, nuestros libros estén allá y los de los investigadores que recién salen también y que son cosas súper novedosas, podamos tenerlo. Bueno, yo hace más de 20 años que trabajo en Bolivia, así es, mi segundo hogar, es mi gran amor, trabajo en el sur. En la parte arqueológica yo trabajo con poblaciones que vivieron entre el siglo XI y el siglo XVI, o sea, que sufrieron el dominio incaico y la conquista española, ¿no? Pero cuando se trabajaba desde el noroeste argentino, desde el norte de Chile, siempre pasaba lo mismo. No vamos a entender qué pasó si no conocemos del lado boliviano, porque todos parecían mirar al lado boliviano. Fuimos al lado boliviano y, claro, eran ellos. Ellos estaban digitando todo lo que estaba sucediendo en el sur andino. Cuando llegan los incas, estos pueblos eran denominados los chichas, los reinos chichas. Se enfrentan con los incas pasan por encima, pero son nombrados como orejones de los incas. Los orejones eran gente de élite, era gente bien, era gente aliada. Y son a partir de ellos que entran los incas al sur, a nuestro país, a Chile. Entran por Bolivia. Ahí tenemos los mayores caminos del Capacñam. Son caminos que están impresionantes como están conservados. Lo que empezó a suceder es que al trabajar, yo trabajo en la provincia de Modesto Miste, la que tiene como capital Villazón, o sea, bien al sur, es que parte de los chichas están en territorio argentino. O sea, yo estoy justamente en el proceso de integración, porque estoy en ambos lugares. A partir del Estado plurinacional y de la apertura a la autoadscripción y la reconstitución de las antiguas naciones, surge la nación chicha, que une las provincias que habían segmentado esta región, que es la de Norchichas, con capital en Cotagaita, Sudchichas, capital Tupiza, provincia de Modesto Miste, que está recién desde el 58, es re reciente, con capital en Villazón. Y toman nuestros trabajos arqueológicos para defender su preexistencia. Ahí vemos una cosa central, que es, toman trabajos de la parte argentina, de la parte chilena y de la nuestra, que era la parte boliviana, para defender su autoadscripción y para defender su preexistencia. Y ahí surge hay muchos hitos identitarios. Si uno quiere entender cómo se construye la identidad étnica, la identidad cultural, Bolivia es un ejemplo de eso, porque tienen esto arraigado por siglos.
que decía el señor embajador, el 65% son campesinos y por lo general son indígenas y hablan en lengua originaria, sea quechua, sea aymara, sea guaraní, las propias organizaciones comunales, ¿no? Cómo se organizan comunalmente. Un hito identitario de los chichas es la primera victoria del ejército patriota en las batallas de la independencia, que fue la batalla de Suipacha. Lo interesante de la batalla de Suipacha es que ellos hacen muchas conmemoraciones, fue el 7 de noviembre de 1810, o sea, ahí nomás de haberse gestado. Y en Suipacha se enfrentan con el ejército realista y lo que hacen es una emboscada. Pero ¿quiénes son los que hacen la emboscada? Por un lado, el ejército del norte, que eran los granaderos que estaban yendo, el ejército que estaba yendo para el norte. Pero quedan pocos porteños, era la oficialidad de los porteños. Más que nada eran calchaquíes los que estaban como tropa. Va Güemes con sus infernales. Obviamente estaba la caballería chicha, pero aparece la caballería de Tarija y a partir de unos documentos recientes se habla de la presencia de flecheros chiriguanos. Esto es de la parte este. Para ellos es la primera victoria de la Patria Grande. Así, con estas palabras se denomina el acto, se denomina todo lo que se hace. Es la primera victoria de la Patria Grande, porque estuvieron, en palabras de ellos, todos los que tenían que estar, ¿no? Y de repente con cosas súper precisas, súper llevadas al terreno de la práctica cotidiana, se pide una integración, se pide que somos familia. El que viene por Tarija, vino por Tarija porque tiene familia en Tarija. El que viene de Argentina, lo mismo. Todos hablaban quechua, además. Uno nunca piensa en qué idioma se habló en estas batallas, ¿no? ¿En qué idioma se hablaba? Y si tenés que tener una voz de mando y que sea en quechua, o sea, si no, ¿cómo hacemos, no? Y realmente entonces empezamos a ver que había mucha más integración y pedidos de integración, de un lado y del otro de una frontera que existe actualmente, ¿no? Que tenemos esta historia en común, que los saberes locales, a mí me gusta trabajar con historiadores locales, ¿no? Porque son saberes que vienen desde otros lugares y tienen otros comienzos. Están hablando de un lado y del otro de la frontera de ese pasado en común, y que tiene que ser un presente en común. En Argentina se denominan pueblos collas. El colla viene de un término inca, en realidad es como muy general, pero porque no tenían otro término que meter. Porque no podían ponerse chichas porque estaban del otro lado de la frontera, no saben qué hacer con la frontera, ¿no? Una frontera que es muy permeable, como toda frontera, es muy porosa. Entonces me parece una gran necesidad de unir no solo nuestras cabezas como intelectuales, ¿no? Nuestras investigaciones, sino unir a nuestros pueblos, que tenemos mucho más en común de lo que creemos. Lo han dicho todos mis colegas acá, estamos entrenados para pensarnos como insulares y no pensarnos como una integración. Lamentablemente Argentina vivimos con un mito de la Argentina blanca que bajó de los barcos. Y esto puede pasar para Buenos Aires y un par de regiones, pero para el resto del país no. Creo que hay como respuestas ahí, ¿no? Que es interesante dar nuevas preguntas. Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿se me escucha? Sí. Gracias. Gracias, Flor. Bueno, estamos llegando al final. No sé si el embajador quiere hacer algún saludo final. Ahí está. Qué lindo es venir a la universidad y aprender tanto. Y el día de hoy hemos aprendido mucho. Estoy enormemente agradecido, agradecer al rector, a Francisco, por dar esta posibilidad. Creo que es uno de los mejores actos de conocer la esencia de Bolivia. Y yo le he propuesto a Francisco
al año celebramos nuestro bicentenario, bueno, un poco tarde, ¿no? Fuimos el primer grito libertario, se formaron allá, pero los últimos en liberarnos, porque había muchos intereses coloniales allá en Potosí y en Bolivia. Y lo que acabo de escuchar creo que me ha reflexionado profundamente y me llevo unas tareas que las voy a cumplir. Aquí está mi ministra consejera, la encargada de comercio, que vamos a hacer realidad. Van a tener los textos que están pidiendo, porque tenemos una biblioteca que comanda el vicepresidente, una biblioteca donde por primera vez hemos editado libros bolivianos de estos pensadores. Antes los teníamos que comprar de otros países. Tenemos todos los libros, la biblioteca del Bicentenario, alguna biblioteca más que vamos a traer, y en los próximos meses nos comprometemos a traer. Tenemos ya un lote que vamos a mandar ahora sobre la marcha, porque creo que hoy día me han hecho sentir como en casa. Estoy muy feliz, muy contento de estar presente, y lo que acaba de decir de la primera victoria de la Patria Grande, que después de esa victoria vengan muchas otras victorias, que creo que va a ser ampliamente necesario. Y por eso no solamente el agradecimiento, yo les dije cuando ya estaba con el rector, el compromiso. Le hemos pedido a Francisco que para dignificar nuestro bicentenario quisiéramos hacer una cátedra de la historia común, que nos hace falta. Y ya tenemos, por ejemplo, esta universidad que por favor acoja este pensamiento. Hemos hablado con la Universidad Nacional de Salta, que también están de acuerdo. Y en esta historia común entra también la colonia, pues hay que hablar. Y con la Universidad Complutense, a través de la carrera de Ciencia Política, hemos llegado a que van a participar también en este planteamiento. Para nosotros, por supuesto que a los bolivianos nos gusta festejar un bicentenario. El rector decía que hace unos años acá en la Argentina ha sido magnífico el bicentenario, pero no solo es fiesta, sino es tomar conciencia de lo que hemos hablado el día de hoy. La linda Bolivia, hoy día la han pintado de un panorama excepcional. Han hablado de nuestros intelectuales. Aquí le hablaba al amigo que habló de Andrés Solís Rada, que su sobrino nos visita constantemente. Es un médico que está trabajando en Buenos Aires, y que le vamos a decir que también algunas obras, algunos manuscritos, algo pueda traernos. Han hablado de tantas personalidades en Bolivia, de tantas cosas tan importantes que están escudriñando en la lectura general, que hace imprescindible que los libros lleguen rápidamente, que les podamos dar, y el eterno agradecimiento y fundamentalmente el compromiso. Ayúdenos a que la Patria Grande sea realidad y nuestro bicentenario sea enriquecido con esta historia común que tenemos, bolivianos, argentinos, el camino del Capajñán, volver a transitarlo conjuntamente, por lo menos que las universidades como el CHE, pues patrimonio de todos. O sea que por favor, el agradecimiento si yo podría aplaudirles, aplaudiría uno por haber estado en este evento que creo que es significativamente importante para Bolivia. Muchísimas gracias. Queremos, antes que se vaya, acá con todas las autoridades presentes, los docentes, dos cositas. Uno, invitarlos todos a comer algo antes de que se vayan. Pero les queremos dar acá dos presentes. Vení. Daniel, se ocupa. Pancho. Mucho gusto. Bueno, todas las charlas es como que potenciaron esta entrega, ¿no es cierto? La primera, Damián es coordinador del Observatorio Malvinas, y con la declaración que hizo usted, señor embajador, sobre la soberanía argentina sobre las Malvinas. Y después también hablamos hablaron todos, se expusieron, hablaron de lo propio, de lo latinoamericano, de nuestro propio ADN. Esta obra es una obra que está construida con los materiales de la universidad, con quebracho, con un riel de Covil que prestaba servicio dentro de este predio. Este quebracho estaba dentro de este predio,
y es ni más ni menos que nuestros materiales para que se lleve con usted. Pancho. ¿Pancho está por acá? No, simplemente, bueno, agradecerle la presencia, embajador. Usted ha visto la calidad y la profundidad del abordaje del equipo docente de la especialización de Pensamiento Nacional y Latinoamericano. Y que esta integración intelectual de la que se hablaba, esa falta de integración, se vaya materializando a través de la articulación que usted propone con las universidades argentinas y las universidades bolivianas. Muchísimas Solo me falta llorar nada más. Muchísimas gracias. El compromiso que tenemos creo que ahora es más necesario que nunca. Y alguna vez yo decía, un pensador cubano decía algo que voy a mencionar y después me dijeron, no mentir, eso dijo Perón. Ahora han dicho los dos muy bien, la mejor manera de decir es hacer. Y a partir del momento empecemos a hacer. Nos necesita la patria grande y allí estaremos presentes. Muchísimas gracias.